objetivo de este fue diferenciar entre las diferencias entre el epidermoide y el adenocarcinoma y su diferente capacidad para producir metástasis al ovario. Ellos dividen a las pacientes en 1064 pacientes con CA epidermoide y 240 pacientes con CA con adenocarcinoma. Bueno, estos son los totales de las pacientes, como ellos los dividieron, y podemos ver que 14 de las 1064 pacientes con carcinoma escamoso presentaron metástasis ováricas, y de los 240 con adenocarcinoma, 15 presentaron metástasis ováricas. Estas son las diferentes, o los comparativos clínico-patológicos o las diferentes variables que ellos encontraron. Pasamos al anterior. Esta es diferenciando únicamente a las pacientes que tenían carcinoma escamoso y adenocarcinoma. Ahora sí la que sigue. Ahora, de estas las subdividen en aquellas que tenían lesiones metastásicas en ovario, tanto para escamoso como para adenocarcinoma. La mayoría de los que presentaban, las que realmente tuvieron una diferencia estadísticamente significativa fue la edad de 41 a 50 años a favor del adenocarcinoma. El estado posmenopáusico fue el que se encontró en mayor frecuencia. La estadificación clínica fue mayor en aquellos que fue más comúnmente en aquellos que eran 2B, más de 2B. Tumores a partir de 3 centímetros, un mayor porcentaje de frecuencia de metástasis ováricas, la invasión vaginal, la invasión parametrial, la invasión endometrial y la infiltración ganglionar. Todas ellas no mostraron una significancia estadística para presentar metástasis ováricas. En sus conclusiones, ellos mencionan que la incidencia de metástasis ováricas en cáncer cervicuterino por adenocarcinoma fue de 6.3%, comparado con 1.3% de aquellos que eran células escamosas. Y las variables independientes que fueron estadísticamente significativas para el epidermoide fue que fuera mayor de un 2B y para el adenocarcinoma que fuera un tamaño mayor de 3 centímetros. Este es otro estudio realizado de 1981 al 2000. El objetivo fue determinar los factores de riesgo clínico-patológicos para metástasis ováricas en pacientes con cáncer cervicuterino en etapas tempranas. Ellos obtuvieron un total de 3.471 pacientes y fueron tratadas con histerectomía radical, salpingoforectomía y linfadenectomía extendida. Este fue el total de pacientes divididos en aquellos que tuvieron células escamosas y en aquellos que eran de histología de adenocarcinoma por etapa clínica. Las variables que ellos, las variables que ellos revisaron fue la invasión ganglionar, la invasión parametrial, la invasión estromal en profundidad, la invasión endometrial y el tamaño tumoral. Dentro de las conclusiones que ellos encuentran es que 1.5% de las pacientes que ellos revisaron presentaron metástasis ováricas. Estamos hablando de cáncer cervicuterino en etapas tempranas. De estos, 0.22 fue para epidermoide en una etapa 1B1 y 3.7 para adenocarcinoma. Podemos ver que en las etapas que ellos revisaron, el adenocarcinoma siempre se encontró en un porcentaje mayor de lesiones metastásicas. Este es otro estudio que se realizó también en comparativo de metástasis ováricas en etapas tempranas. Ellos tomaron 1965 pacientes. De estas, las dividieron en 1.695 pacientes a las que se les hizo un tratamiento con salpingoforectomía bilateral y 270 pacientes a las que se le hizo una preservación ovárica. Estas son las variables que ellos revisaron, la edad, la estadificación, la histología, la invasión linfovascular, la invasión estromal, la presencia de invasión ganglionar y la invasión uterina. Podemos encontrar que las metástasis ováricas las encontraron de todas las pacientes, de las 1.695 pacientes que ellos revisaron, 16 fueron las que presentaron metástasis ováricas. De estas, el mayor porcentaje fue en pacientes mayores de 45 años y en estadios mayores de 1B2. La histología más frecuente fue el adenocarcinoma. La mayoría no tuvo invasión ganglionar, no tuvo invasión linfovascular. La mayoría fue con una invasión mayor de 3 milímetros en el estroma y sin evidencia de afección uterina. Entonces, las variables que ellos encontraron que sí tenían un factor de riesgo para metástasis ovárica fue la estadificación, la histología y la profundidad estromal.
Estos son diversos artículos que ellos nos muestran, en el cual es el número de pacientes y la cantidad de pacientes con metástasis divididas en aquellos que eran carcinoma y en aquellos que eran adenocarcinoma. Para empezar, el porcentaje de pacientes que presentaban metástasis era demasiado bajo. 0.5 en este estudio para pacientes con carcinoma con núcleo escamoso y 1.7 para adenocarcinoma. El que presentó un mayor porcentaje fue este estudio que mostró 8.2, pero en realidad, en forma general, todos mencionan adenocarcinoma como la histología con un mayor porcentaje de riesgo de metástasis. Sin embargo, pues estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Las conclusiones de ellos fue igual, la preservación ovárica. Bueno, este estudio era dirigido más que nada para ver la posibilidad de realizar una preservación ovárica en pacientes jóvenes con histologías favorables para disminuir el riesgo de que estas fueran a tener alguna recurrencia. Entonces ellos mencionan que la preservación ovárica puede ser manejada en pacientes jóvenes con una estadificación temprana, una histología epidermoide y con ovarios macroscópicamente normales y una invasión estromal menor de 3 milímetros. Ahora, hasta aquí continuamos con el abordaje diagnóstico. Como hemos mencionado, ahora, esto que estuvimos mencionando fue hablando acerca de tumores sincrónicos y de lesiones metastásicas. Ahora, este porcentaje se refiere a tumores anexiales. ¿Qué porcentaje de pacientes con cáncer cervicouterino en etapa avanzada se pueden presentar con tumores anexiales? Hasta el 19%. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el diagnóstico diferencial. La que sigue. Diagnóstico diferencial ¿con qué? Con una metástasis, como ya habíamos mencionado, con un segundo primario o con otras enfermedades como un absceso tubovárico, un endometrioma, un quiste funcional, hidrosalpinx o una fibrosis uterina. ¿Qué es lo que nos puede dar a nosotros la sospecha de malignidad? Los antecedentes heredofamiliares oncológicos, la complejidad del tumor, la presencia o ausencia de ascitis, la evidencia de metástasis a distancia y la elevación del CA-125. Entonces, la exploración quirúrgica y la resección del tumor anexial. ¿A quién se le puede llegar a ofrecer? Esto va a depender de la sintomatología del paciente, de las características del tumor y de los factores asociados a cada caso clínico. Este es un estudio que nos refiere, es un estudio retrospectivo de 1990 al 2011, en el cual ellos mencionan, ok, tenemos pacientes con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas, que de estos los dividieron en aquellos que tuvieron presencia de tumor anexial y aquellos que tuvieron ausencia de tumores anexiales. Hicieron un comparativo acerca de cómo les fue a cada una de las pacientes en cuestión de recurrencia y sobrevida. La que sigue. Fueron un total de 228 pacientes. Aquí podemos ver cómo por estadificación el mayor porcentaje pues, fue de células escamosas y en un estadio 2B. Fueron un total de 228 pacientes, 178 sin tumor anexial, 50 con tumor anexial. De estos 50, 13 fueron tratadas con tratamiento quirúrgico de forma inicial y 37 con un tratamiento conservador. Tratamiento quirúrgico inicial, aquí se refiere solamente a la salpingoforectomía, no se refiere a ningún otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que, en base a qué decidieron a quién hacerle la cirugía inicial? En base a la sintomatología de la paciente, ausencia o presencia de síntomas, al tamaño tumoral en caso de lesiones mixtas mayores de 8 centímetros o tumores, lesiones mixtas mayores de 8 centímetros o tumores sólidos mayores de 5 centímetros, se fueron a tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, aquellas pacientes asintomáticas con lesiones quísticas menores de 8 centímetros y complejas menores de 5 centímetros. A estas pacientes se les continúa dando el tratamiento para cáncer cervicouterino. Posterior al tratamiento del cáncer cervicouterino se les vuelve a hacer un estudio de imagen. En este estudio de imagen se dividen en 3 pacientes que mantuvieron las lesiones ováricas estables y 34 pacientes que tuvieron una resolución completa de las lesiones ováricas. Estas son las características clínicas de las pacientes que fueron manejadas de forma quirúrgica de forma inicial. Lo más relevante, pues que la mayoría era un porcentaje 2B. No hubo diferencia en cuanto a la raza. Nos regresamos un poquito. La histología más frecuentemente encontrada fue el escamoso. El grado que se encontró con mayor frecuencia fue el moderadamente diferenciado. Y en cuanto a las características radiográficas, la mayoría fueron lesiones sólidas con una media de tamaño de 9.5 centímetros, pero varía de 4 hasta 20 centímetros. Aquellas que se les dio manejo quirúrgico inicial, la que sigue. 6 de estas pacientes tenían metástasis del primario ya conocido
De estas, 2 fueron de etiología epidermoide. De estas, en el seguimiento que se les dio, ninguna tuvo recurrencia. 4 fueron con metástasis de adenocarcinoma y de igual forma ninguna tuvo recurrencia. De estas 13 con manejo quirúrgico inicial, 7 no presentaron metástasis y 3 pacientes tuvieron recurrencia del cáncer cervicouterino, ninguna a ovario, todas fueron recurrencia a nivel central. Estas son las características clínico-patológicas de las pacientes que fueron manejadas de forma conservadora. Igual es muy parecido a los anteriores, realmente no cambian las características clínicas y patológicas de las que se dio tratamiento conservador a las de que se dio tratamiento quirúrgico. Ok, la anterior, por favor. ¿La anterior? ¿La que sigue? Ok. De las recurrencias, las dividieron, fue un total de 24 recurrencias que tuvieron. 3 de estas fueron de pacientes tratadas quirúrgicamente y 18 de aquellas pacientes que fueron tratadas de forma conservadora, que tuvieron una resolución completa posterior al tratamiento, y 3 de aquellas pacientes que habían mantenido la lesión ovárica estable. De las 228 pacientes, de las 50 que tuvieron tumores anexiales y 13 que fueron tratadas con manejo quirúrgico inicial, 23% presentaron recurrencia. De las que fueron con tratamiento conservador, 100% de las que tuvieron enfermedad estable tuvieron recurrencia y 53% de las que tuvieron enfermedad resuelta. De las 178 pacientes que no tuvieron tumores anexiales, 49% tuvo recurrencia. De estas que tuvieron recurrencia y no tenían lesión anexial, la recurrencia fue 24% central, 18% pélvica y paraórtica, 36% de torácica, encéfalo, cuello, hígado y 22% fue una recurrencia metastásica múltiple. Ahora, en cuanto al periodo libre de enfermedad, para aquellas pacientes que tuvieron una lesión tumor anexial, el periodo libre de enfermedad fue de 11.8 meses. Para aquellas que no tuvieron tumor anexial, el periodo de libre de enfermedad fue de 10.4. Esto nos da una P que realmente no es significativa. Es decir, no hay ninguna diferencia en cuanto al periodo libre de enfermedad, tumor anexial o sin tumor anexial. En cuanto a la sobrevida global, para aquellas pacientes que tuvieron un tumor anexial, fue de 15.6 meses. En aquellas que no tuvieron tumor anexial de forma inicial, fue de 15.1 meses. Igual no encontramos ninguna diferencia. Las conclusiones de este estudio fue, 22% de su población tenían un tumor anexial. De estas, el 12% era enfermedad metastásica del ovario. Ellos encuentran que la edad, la etapa clínica y la histología mostraron ser variantes independientes como factor de riesgo para la presencia de metástasis ováricas. Y el adenocarcinoma se relacionó en mayor frecuencia con las metástasis ováricas. Si bien ellos mencionan en su artículo que si bien la recurrencia no se relacionó con la presencia o ausencia del tumor anexial inicial, el manejo quirúrgico sí aporta una mejor estadificación. Sugieren el manejo quirúrgico inicial en aquellos pacientes con tumores CACU, grados 3 o 4, lesiones de cáncer cervicouterino, etapas clínicas avanzadas, con un tumor anexial sintomático, tumores complejos mayores de 5 centímetros o tumores quísticos mayores de 8 centímetros. ¿Ok? Aquí, ya como conclusiones generales, siempre que tenemos un tumor anexial es importante discernir si estamos hablando de un tumor primario, un sincrónico o una metástasis ovárica, ya que el pronóstico va a ser peor para aquellas pacientes que tienen tumores metastásicos, y el tratamiento y la sobrevida van a ser de acuerdo a la etapa clínica del tumor primario de forma separada. Ya como conclusión general, el manejo quirúrgico inicial del tumor anexial va a ser determinado de forma individualizada, dependiendo del tamaño, la complejidad, la sintomatología y el estadio clínico del primario ya conocido. Bueno, otra cosa que hay que tomar aquí en cuenta inicialmente es la etapa clínica del tumor primario ya conocido, como lo dijo la doctora. El manejo va a ser diferente en etapas clínicas tempranas, que son potencialmente quirúrgicas, y que estas se asocian a tumores anexiales. Obviamente porque el tratamiento va a ser quirúrgico de forma inicial, ¿no? Tanto para el tumor primario ya conocido, y en el caso de la lesión ovárica, pues también se va a tener que quitar. Y en el caso de las lesiones localmente avanzadas,
pues el tratamiento en este caso se optó por hacer una oforectomía, obviamente para que el primario ya conocido que era un CACU recibiera tratamiento radical con quimio radical. Ahora la pregunta de los chorrocientos mil pesos, ¿qué vamos a hacer después de la quimio radical? Yo me diría el antígeno, o sea, el CA-125, y consideraría, bueno, podría consideración con cirugía, si la paciente es candidata a completar la cirugía, como decía Miguel, pues ya estando ahí, pues ya se lo hubieran dicho. Versus, si no es candidata, pues darle quimio para hacer cirugía de intervalo. Bueno, sigo por algunas dudas. No sabía si sería el conglomerado paraórtico es de cervix o es de ovario. Pues a final de cuentas ya la nueva clasificación, si recordamos del CACU, antes los ganglios paraórticos en el CACU consideraban como metastásicos. Ahora en la nueva clasificación ya se consideran como una etapa clínica 13, ¿no? Sí. O sea, igual, si fuese de ovario, quedaría como una etapa clínica 13 de ovario. Sí. Pero, otra vez, ¿qué le vas a hacer después de procesar? No sabías la estirpe histológica del cervix, así totalmente segura, ¿no? La del ovario ya la tienes y insisto, si ya tenías ahí el ovario y era totalmente resecable y podrías haberlo clasificado como tal, ya no tendrías que operar. ¿Pero eso hubiera cambiado el pronóstico? No, no le hubiera cambiado el pronóstico. Y ya lo pusiste en toda la presentación. Ahora, si era una estirpe histológica desfavorable de cervix, tendría que terminar en cirugía, ¿sí? Pero es una histología favorable de cervix, entonces probablemente con la RT-QT radical, pues ya termines el tratamiento oncológico definitivo de la paciente tanto de ovario como de cervix, y la mantendrías en vigilancia. Ahora te queda la duda si le tumbas el ovario o le edificas todo el ovario o qué diablos hago. Sí. Entonces, después del tratamiento de quimio radio, hay que revisar a la paciente. Claro. No sabemos, bueno, distintos puntos. Mencionan en la cirugía que el parámetro estaba parcialmente filtrado, bueno, ese es uno. Dos, la quimio radio en CAC1 alcanza la vagina y ustedes mencionaban que tenía un supuesto nódulo que no se confirmó, pero que tiene un supuesto nódulo en tercio inferior de vagina. Esa parte no está radiada. Yo creo, independientemente de que se encuentre activado o no, si es resecable hay que operar. Para terminar la estadificación, de tumorizar lo que se tenga que tumorizar, dejar en vigilancia. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? Ya que se llevó a cirugía, ¿por qué no le hicieron la biopsia de la lesión de vagina? En este caso... Y un curetaje para estudiar el endometrio, ya que como ella dice, hay una alta relación con carcinoma. Sí, en este caso, como ya tenemos la confirmación del epidermoide en cervix, no teníamos pensado que, o sea, o no teníamos contemplado que fuese actividad endometrial, ¿no? Ya tenemos una biopsia que decía, una confirmación histológica que decía un epidermoide. También pueden existir casos. pero a esa biopsia de cervix no le hicieron Inmuno. No, o sea, ese es un epidermoide. Obviamente está pendiente el inmuno, ¿no? Ajá. Para ver si alguien se equivocó de los dos patólogos y tenía otro componente que era adenocarcinoma. Y la lesión macroscópicamente de la vagina, pues era actividad tumoral. No se tomó la biopsia, pero macroscópicamente sí tenía afección del tercio inferior de la vagina. No se le ofreció, No quedó radiado. no se le ofreció ninguna sesión de braquiterapia para las lesiones de vagina. No. Los doctores de radiooncología de plano dijeron, ¿saben qué? Yo no la puedo tocar, no le puedo ofrecer ningún tratamiento hasta que no me digan qué es lo del ovario, ¿no?
Por eso el beneficio de la cirugía inicial, tanto para saber si era metastásico o un segundo primario. En este caso, pues hasta ahorita es un segundo primario, ¿no? De ovario. La frecuencia nos diría que, como ya lo presentaron, lo más común es cuando hay tumores sincrónicos, es que debe ser endometrio ovario, como ya lo presentaron. Está totalmente claro. No cuadra, no me cuadra que sea un epidermoide o uno de ovario. Y luego cuando veo una metástasis clínica en vagina, pues yo me quedaría con el diagnóstico del primer patólogo. El adenosquemoso. Entonces, ¿por qué no tomar una decisión, una revisión de un tercero en discordia? ¿Por qué quedarse con el epidermoide? Sí, bueno, hasta ahorita es por tiempos. Obviamente nosotros lo primero que tenemos que hacer era quitarle el ovario. ¿Por qué? Porque los tiempos de radioterapia en nuestro servicio están muy retrasados.